La generación perdida, a pesar de haber tenido lugar hace más de 100 años, tiene muchas similitudes con la actualidad. Crecer como un hombre o una mujer joven en este periodo de tiempo en el que te enfrentaste a la guerra, una pandemia, tiempos económicos duros y condiciones sociales cambiantes. La Primera Guerra Mundial fue brutal. Para esta generación se movilizaron más de 70 millones de personas. 8,5 millones murieron, 21 millones resultaron heridos y 2 millones de soldados murieron de enfermedades. Hablando de enfermedades, la pandemia de gripe española de 1918 a 1920 tampoco fue misericordiosa. Algunos informes estiman entre 17 y 50 millones de muertes en todo el mundo, y otros informes afirman que hasta 100 millones. Después de la guerra y la pandemia, el mundo experimentó una agitación económica que condujo a la Gran Depresión en la década de 1930, lo que resultó en altas tasas de desempleo, pobreza y una sensación general de desesperanza. La cultura popular comenzó a aumentar en forma de temprano el cine y las revistas, mientras la gente busca una distracción de la vida sombría que se les presenta. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1920 y las nuevas oportunidades de empleo para las mujeres solteras se ampliaron a medida que muchas mujeres quedaron viudas debido a la guerra. Esta era vio el surgimiento de una nueva tipo de mujer joven en la cultura pop conocida como la flapper, conocida por ser rebelde contra las normas sociales anteriores y presentar una actitud más imprudente y fiestera en la actualidad. La generación perdida es recordada por su resiliencia y su capacidad de sobrevivir a un periodo de tiempo duro y difícil, y algunos dicen que podría proporcionar información sobre periodos de tiempo modernos o futuros. La generación más grande. Esta generación también se conoce como la generación de la Segunda Guerra Mundial y es recordada por su heroísmo, innovación tecnológica y prosperidad. La juventud durante esta época crecería y muchos adventos se volverían populares y normalizados. Al igual que el radioteléfono y el automóvil, fue un periodo importante para la cultura y el entretenimiento en Estados Unidos. La literatura, las artes, la música y el cine florecieron durante este periodo cuando comenzó la edad de oro de Hollywood y las películas de gángsteres, las películas musicales, las películas de comedia y las películas de monstruos se volvieron extremadamente populares y reunidas. Audiencias masivas. También fue el advenimiento de los cómics cuando grandes franquicias como Superman y Batman comenzaron en la industria musical. Jazz, blues, música gospel, música folk y swing jazz se convirtieron en grandes géneros. El derecho de la radio influyó en muchos estadounidenses durante este periodo, ya que millones sintonizaban y escuchaban las famosas charlas junto al fuego del presidente Roosevelt y conocían las noticias de una manera emocionante. 16 millones de estadounidenses sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría miembros de la generación más grande. El 38,8% eran voluntarios. El 61,2% eran DRAES y servirían durante la duración promedio de 33 meses. Hubo aproximadamente 671.000 bajas en los Estados Unidos. En 2023, casi 120.000 de los estadounidenses que sirvieron en esta guerra siguen vivos hoy en día. La generación silenciosa creció con sus padres presenciando la caída del nazismo y el surgimiento del comunismo, su nuevo enemigo en la era de la Guerra Fría. Cuando los niños de esta era comenzaron a alcanzar la mayoría de edad después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a un orden social devastado cuando la Unión Soviética traicionó los acuerdos de posguerra de Estados Unidos y las potencias globales se enfrentaron. Durante los siguientes 50 años, a diferencia de las generaciones anteriores que habían luchado por cambiar el sistema, la generación silenciosa se dedicó a trabajar dentro del sistema, manteniendo la cabeza baja y trabajando duro. Estuvieron fuertemente influenciados por la edad de oro de la radio, el surgimiento de los sindicatos, el desarrollo del vuelo transatlántico y el descubrimiento de la penicilina durante sus años de formación. Tendían a casarse y tener hijos jóvenes, y su actitud de no correr riesgos sería criticada por futuras generaciones más radicales como los baby boomers. Finalmente, hablamos de los boomers,
posiblemente los más famosos. La generación de natalidad moderna y uno de los periodos más activos en la historia de Estados Unidos, los boomers de los años 40, 50 y 60, eran conocidos por sus tasas de natalidad ridículamente altas, con 76 millones de nacimientos durante este periodo. Esto se debió a una fuerte economía de posguerra, en el que los estadounidenses se sentían seguros de que serían capaces de mantener a un gran número de niños. Los boomers influyeron en la economía como un grupo demográfico central de marketing para productos vinculados a su grupo de edad, desde juguetes hasta discos, además de muchos artículos que antes se consideraban lujosos, como las máquinas de lavandería. El lavavajillas, el frigorífico y el teléfono entraron en producción en masa para el consumidor medio, y el estadounidense medio podía vivir como la clase alta de la generación anterior. Los avances tecnológicos realizados antes, durante y después de la guerra, como los plásticos, la televisión, los transistores de cinta magnética, los circuitos integrados y los láseres, desempeñaron un papel importante. Papel clave en las tremendas mejoras en el nivel de vida típico. Con este prolongado periodo de optimismo vino una fiebre cultural, especialmente en la industria de la música, donde los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones y muchos otros artistas y bandas se hicieron extremadamente populares. No todo fue sol y arcoíris, por supuesto, ya que fue un periodo en el que las principales discusiones políticas sobre temas como la revolución sexual, los derechos civiles, las armas nucleares, la diversidad etnocultural y la protección del medio ambiente se volvieron populares y muy debatidos. Esto se debió a que esta generación era mucho más radical. Muchas personas durante este tiempo tenían perspectivas diferentes y muchos de ellos favorecían causas sociales de tendencia más izquierdista en casi todas las direcciones, oponiéndose firmemente al pensamiento tradicionalista conservador existente, que muchos otros todavía tenían. Muchos de estos importantes desacuerdos políticos resultaron en protestas que se estaban volviendo cada vez más violentas, especialmente a medida que la guerra de Vietnam se prolongaba, y en Estados Unidos poco a poco se dividiría más, y la desconfianza en el gobierno aumentaría en las siguientes generaciones. Generación X. A esta generación a menudo se la llama la generación de la llave, que surge cuando los niños de esta generación regresan de la escuela a una casa vacía y necesitan usar una puerta. Clave para entrar como resultado de vivir en una era de mucha libertad de crianza de los hijos, aumento de las tasas de divorcio, aumento de la participación materna en la fuerza laboral y disponibilidad generalizada de opciones de cuidado infantil fuera del hogar. Los adultos jóvenes de este periodo fueron apodados la generación MTV, a veces caracterizados como slackers, cínicos y descontentos. La era del baby boom de la última generación se encontró con una disminución de las tasas de natalidad durante esta generación, en parte debido a la introducción del proyecto de ley de control de la natalidad en 1960 y la legalización del aborto en 1973. Sin embargo, los cambios demográficos provocados por la Ley de Inmigración de 1965 compensaron parcialmente la disminución de las tasas de natalidad de los estadounidenses que ya vivían allí y contribuyeron a que la generación X en Estados Unidos fuera más cultural y étnicamente diversa de lo que Estados Unidos había sido jamás. La música de la generación X vio crecer a muchas bandas de rock alternativo, punk, post-punk y heavy metal, en auge de la innovación tecnológica. Durante este periodo, con el auge de la competencia entre fabricantes como Apple, Commodore y Atari, que aparecieron en escena con sus ofertas, los videojuegos se convirtieron en una industria en auge durante las décadas de 1970 y 1980, con las salas de juegos adquiriendo un gran éxito en todo el país. Nintendo y Atari introdujeron consolas para el hogar en comparación con los boomers. La generación X tenía mucha más educación, ya que la inscripción en la universidad era mucho más popular.
El individualismo y el espíritu empresarial se convirtieron en uno de los oficios más definitorios de la generación X, ya que la generación colectiva continuaría produciendo Google, Wikipedia, Amazon y YouTube hacia los años 90 y principios de la década de 2000. Generación Y, Millennials. Los millennials fueron la primera generación en crecer con Internet, la tecnología móvil y las redes sociales. Comúnmente se los describe como la primera generación global conectada con el mundo entero. Sin embargo, también se los describe como la generación más desafortunada debido a su promedio y un crecimiento económico más lento desde que ingresaron a la fuerza laboral que cualquier otra generación en la historia, además de estar abrumados por la deuda estudiantil y los costos del cuidado infantil. Los millennials nacieron en un momento de tasas de fertilidad decrecientes en todo el mundo y tienen menos hijos que sus predecesores jóvenes. Las personas de la década de 2010 fueron criticadas a menudo por tener menos relaciones sexuales en comparación con sus predecesores cuando tenían la misma edad. En 2010, la tasa de desempleo en los Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico del 19%. Y estas dificultades económicas han llevado a un aumento dramático en los jóvenes, la pobreza, el desempleo y un gran número de ellos viven con sus padres. Los millennials también tienen menos probabilidades de ser religiosos que sus predecesores, aunque muchos se identifican como espirituales. Los millennials experimentaron el 9/11, que cambió la cultura estadounidense y comenzó la guerra contra el terrorismo. Eso no quiere decir que todo sea malo sin embargo, ya que a menudo se caracterizan por su fluidez digital, sus diversas perspectivas y un fuerte sentido de conciencia social debido a que nacieron en un periodo de tiempo en el que las noticias y la información globales se pueden recuperar en segundos. Los millennials son muy activos social y políticamente, y no tienen miedo de usar su voz, y, a pesar de los problemas económicos mencionados anteriormente, enfrentan más de 8 y 10, se sienten confiados en sus finanzas, lo que representa su perspectiva generalmente positiva en un mundo más complicado. Generación Z, Zoomers. Los Zoomers no son muy diferentes de los millennials, pero hay algunas diferencias clave. Mientras que los millennials estuvieron expuestos a Internet y los teléfonos inteligentes durante sus años de formación y fueron testigos de cómo el mundo entero cambiaba y se vieron obligados a adaptarse demasiado rápido. Los Zoomers nacieron en él. Las personas nacidas durante este periodo de tiempo han crecido con un aumento de los movimientos por la justicia social, una nueva forma viciosa de política estadounidense con el ascenso de Donald Trump. Las vidas de los negros importan, protestas, una nueva pandemia y cierres que impidieron a la mayoría de ellos experimentar gran parte de su vida en la escuela secundaria o la universidad. Además de eso, hay una atención cada vez mayor y la economía de la dopamina con aplicaciones como YouTube y, más recientemente, TikTok, transforman no solo la forma en que se consume la información, sino también sus algoritmos, que también transforman la información que se envía al público. Incluso algo tan simple y estúpido como los memes que los millennials iniciaron como bromas se han convertido en herramientas para difundir y popularizar ideas. El individualismo define el espíritu Zoomer, ya que una vez más han regresado al espíritu emprendedor de la generación X debido a Internet, y el trabajo independiente y de la economía colaborativa está transformando la forma en que se administran los empleos, mientras que el PMIC transformó el lugar donde los trabajos se ejecutan en casa en lugar de hacerlo en la oficina. Las tendencias de las redes sociales influyen en la cultura de una manera muy diferente que antes, porque las personas ahora son tan capaces de llamar la atención como los medios tradicionales y la industria del entretenimiento respaldada financieramente, lo que lleva a trabajos como la creación de contenido en las redes sociales, y las personas influyentes son las que más quieren un trabajo arriba. Trabajo tradicional. Los Zoomers también crecieron con Bob Esponja, que definió la cultura más que cualquier otra cosa, en la generación alfa del siglo pasado. No se sabe mucho sobre lo que sucederá con Gen Alpha, quien actualmente está siendo criada principalmente por millennials, ya que es difícil predecir lo que será el futuro.
Bring Ring, descrito por algunos como la generación pandémica, experimentaron todo lo relacionado con la pandemia cuando eran niños pequeños y están creciendo en un mundo dominado por cambios en su educación y entretenimiento. Debido a la tecnología, muchos hablan sobre la pandemia de los niños con iPad, ya que esta generación pasa menos tiempo con sus padres en promedio que las generaciones anteriores. En lugar de vivir de forma independiente y autodirigida y crecer con una versión de Internet que ahora tiene 20 años, muchos experimentarán la edad adulta joven en la década de 2030 y las Naciones Unidas esperan que tengan una esperanza de vida promedio de 83 años en todo el mundo. Los problemas que se prevé que enfrentarán son problemas de salud mental, desinformación y polarización, pero es difícil decir qué les deparará el futuro.